Dios, te damos gracias por poder estar expuestos a tu palabra, por poder leerla, por poder meditar en ella. Te damos las gracias por poder separar este tiempo y reconocemos, Dios, que nuestro corazón nos engaña. Tu misma palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso. Y por ello, Dios, pedimos, ayúdanos a ver la verdad. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos a Cristo. Abre nuestros ojos para que veamos lo que tú quieres que veamos en esta mañana. Como dice tu palabra, que podamos retener lo bueno. Haz esta obra en nosotros, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Y solo la podemos discernir por tu espíritu. Por eso pedimos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que unos cuantos están esperando que yo diga, bueno, como sabéis, muchos estamos haciendo la serie, pero hoy voy a hacer una pausa en la serie. Quiero que podamos leer juntos un texto de la palabra que nos ayuda como cristianos a poder enfocarnos. Pero antes quería recordar una frase que dijo Martin Luther King, que vivió un pastor estadounidense, ¿no? Que nació en 1929 y se murió en 1968. Él dijo lo siguiente: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Os lo repito, nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Hoy quería recordar a la iglesia sobre el ministerio que Dios nos llamó como cada cristiano. Cada hijo de Dios tiene este ministerio ya por defecto. Cuando entregamos la vida a Cristo, ya lo tenemos. Ahora, para hablar del ministerio de cada creyente, quiero recordar con vosotros algunas cosas que hacemos, ¿no? Que son piadosas, pero si nos enfocamos en estas cosas, solo en ellas, podemos pensar que estamos de verdad sirviendo a Dios y en realidad no lo estemos. Por ejemplo, el ministerio de cada creyente es cantar en la iglesia, ¿verdad? No. Porque no todos cantamos, ¿no? Y aunque cantásemos todos, no es el ministerio que Dios nos ha llamado. El ministerio de cada creyente no es tampoco tocar en la iglesia. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, si yo tan solo pudiese no ser uno de los que están allí cantando y tocando o hablando, entonces sí, Dios estaría feliz conmigo, ¿no? Pero la verdad es que no. Yo puedo hacer esto y no estar haciendo la voluntad de Dios en mi vida. El ministerio de cada creyente no es limpiar el lugar de culto. El ministerio de cada creyente no es estar en la puerta recibiendo a la gente que viene. El ministerio de cada creyente no es orar por los enfermos simplemente y clamar para que Dios les dé sustento o incluso darles comida. El ministerio de cada creyente no es tomar nuevas decisiones o tener nuevas doctrinas. Aunque todas estas cosas son piadosas y podríamos ir enumerando un montón de otras cosas, ¿no? Cosas que hacemos cuando nos reunimos como iglesia y cosas que buscamos hacer en el día a día, ¿no? Pero ellas no son el fin, son un medio. Y hay cosas que Dios nos mandó a hacer, pero hay algo que Dios dijo y dejó claro en la palabra. Entonces, ¿cuántas personas ya dijeron, no? Es que yo no tengo ningún ministerio, pastor, yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces, aquí bíblicamente Dios ya te dice que tienes un ministerio y vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, vemos que aunque todas estas cosas son piadosas y podemos hacer cosas que sean piadosas, ellas son parte de la vida del cristiano, pero no son la meta. Solo son recursos que pueden construir o preparar un camino o darnos una condición o herramientas para llegar a la meta. Segunda de Corintios 5, vamos a leer
los capítulos 17, 18 y 19. Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio, ¿de qué? De la música, ¿no? El ministerio de evangelismo. Nos dio el ministerio, ¿cuál más podemos añadir aquí, no? De predicar en la iglesia. Y nos dio, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. Qué fuerte, ¿no? Y el 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que en esta mañana quiero que salgas de aquí sabiendo que tienes un encargo. Dios te ha encargado algo. Si entregaste la vida a Cristo, tienes un encargo delante de Dios, tienes un ministerio delante de Dios. Y este es el ministerio de la reconciliación. Lo primero que quiero que te fijes, porque podríamos hablar mucho de este texto, pero quiero que nos enfoquemos en esto, que Dios te dio un encargo, Dios me dio un encargo. Y ese encargo es que tiene primero una premisa, que Dios te reconcilió a ti con Él a través de Cristo. Estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos en nuestra vida en el mundo, sin Dios, dice la palabra, sujetos al enemigo, sirviendo al Dios de este mundo. Y Dios a través de Cristo nos reconcilió con Él, nos trajo de vuelta a la comunión. Ahora, a través de Cristo podemos tener comunión con Dios. Antes no se podría tener esta comunión con Dios. Dios en su infinito amor hizo esto, envió a su Hijo para morir en este lugar y darnos la honra, ¿no? Y el honor de ser recibidos como hijos. Que Él sea nuestro Padre. Ahora, la palabra dice que es como si había un muro de separación entre nosotros y Dios. Entonces imaginaros aquí, ¿no? Este grupo de personas y que aquí haya un muro de separación, ¿no? Y Dios está de este lado, y los de aquí, lo siento, no tenéis cómo pasar. Es que no es aquí que puedes ir escalando, no, es que es imposible pasar. Y lo que Cristo hizo, ¿no? Fue destruir este muro de separación que había entre el hombre y el Dios. Ahora, vale, esto ya lo sabemos, esto nos queda claro que Dios hizo esto. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo esto? Hay algunos que dicen, ¿no? Que Cristo hizo esto para que viva una vida feliz en esta tierra. Entonces dicen, Dios te va a dar el mejor coche, Dios te va a dar la mejor casa, Dios te va a dar esto, te va a dar aquello. Y empieza a ofrecer cosas diciendo que Dios envió a Cristo para esto, para que la persona tenga una buena vida aquí en la tierra. Y hace con que el enfoque de la persona esté totalmente en las cosas de este mundo. Pero no fue para esto que Dios envió a Cristo. ¿Crees que Dios envió a Cristo para que pudieses venir cada domingo y estar en la iglesia sentado en la silla y escuchar una predicación? Sería demasiado poco hacer, ¿no?
Entonces, quizá Cristo murió en la cruz para que nosotros tengamos un montón de actividades, ¿no? Podemos cantar y bailar y danzar y hacer obras de teatro. No, este no es el fin. Podemos hacerlo, pero no es el fin. Entonces, el primer punto que quiero dejar con vosotros en esta mañana es que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vamos a ver que el propósito final de Dios no son las obras piadosas. El propósito final no es que simplemente puedas sentarte cada mañana y tener un dedo y leer la Biblia y ya se acabó, mira, ya está hecho. No, leer la Biblia cada mañana, hacer un devocional, no es un fin, es un medio. ¿El medio cuál es? ¿Para qué sirve el medio? Para llegar en algún lugar. Entonces, ¿por qué hacemos un devocional? Porque entendemos que en las Sagradas Escrituras Dios nos está hablando y nosotros necesitamos escucharle a Él. Y entonces hacemos un devocional como el medio de llegar al Padre y escuchar su voz. Ay, ¿cómo yo puedo escuchar su voz? Es porque, bueno, yo fui recibido como hijo porque entregué mi vida a Cristo. Entonces ahora puedo empezar una relación con Dios como mi Padre. Y Él me habla. Y puedo crecer en esta relación. Entonces veis que las cosas piadosas son necesarias. Dios las puso a nosotros para que las hagamos, pero no son el fin. Son el medio. El medio para que nos reconciliemos con Él. Es decir, para que estemos cada día en Él. Porque de nada sirve, ¿no?, que uno diga, me he reconciliado con Dios, y luego vive la vida como le dé la gana, ¿no? Hace un montón de tonterías, solo vive por sus placeres y las cosas del mundo. Entonces dices, bueno, muy reconciliado con Dios no parece, ¿no? Porque aquel que está reconciliado con Dios tiene tiempo con Dios. Invierte tiempo con su Dios. Y esta inversión de tiempo va causando un efecto en nosotros. Igual hablamos hoy en la alabanza de la santidad de Dios, ¿no? Que Dios es perfecto. Cada vez que nos exponemos a la palabra, estamos exponiendo nuestro corazón a esta perfección, a este Dios que es perfecto. Y esto hace ver la imperfección de nuestro corazón. Esto nos impacta, de decir, oh, Dios, yo estoy muy lejos de ser lo que tú eres. Yo soy tan imperfecto, fallo tanto. ¿Y esto qué hace? Nos hace decir, Señor, ayúdame. Nos hace clamar y pedir, Señor, ayúdame. Ayúdame a que yo pueda ser hoy un poquito más semejante a Cristo, que yo pueda aprender de ti. Esto solo es posible porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, esta reconciliación, es decir, la posibilidad de estar delante de Dios y tener esta relación y usar las cosas piadosas con este fin, ¿no? El medio de llegar a este fin, de tener comunión con Dios, en primer lugar sirve para nosotros. Pero ahí no se queda. Es impresionante que Dios dijo, yo os di el ministerio de la reconciliación. Es que me parece increíble que Dios nos dé algo que es imposible para nosotros, ¿no? Otra vez vemos cómo Dios nos da cosas que son imposibles de hacer, para que entendamos que dependemos de Él en todo. Entonces Él nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vamos a profundizar un poquito más adelante, pero como ya queda claro, ¿no?, que Él nos reconcilió con Él en Cristo y nos dio este encargo, en los versículos está muy claro, ¿no?, que Él nos encargó esto. Entonces quería tomar algunos minutos para profundizar en ello y pensar que, vale, si vamos a ser instrumentos de Dios para llevar reconciliación, para que las personas se reconcilien con Dios, necesitamos llevar un mensaje. ¿Sí o no? Necesitamos hablar algo.
Porque hay gente que diga, no, no hace falta que prediques, solo vive una vida santa delante de Dios y luego la gente se dará cuenta, ¿no? No, la palabra dice, ¿cómo no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es imposible oír el mensaje sin que nadie le diga. Entonces necesitamos comunicar. Ahora, sea con tu móvil, sea en privado, sea en público, sea en redes sociales, sea como sea. Tú eres el que habla y transmites un mensaje. Y esto solo puedes hacer tú con las personas que conoces tú. Porque yo no conozco las personas que cada uno conoce. Es imposible que nosotros podamos estar hablando con todos, pero cada uno puede compartir con los que conoce. Entonces este es el primer punto, ¿no? Que recordemos que tenemos este encargo delante de Dios. Ahora, dentro de este encargo, es importante entender que necesitamos compartir un mensaje con la intención de persuadir. En este mismo texto, 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 11, el apóstol Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces aquí se ve de manera clara que los apóstoles persuadían a los demás. Y es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de reconciliación y es muy importante que lo hagamos con esta misma intención de persuadir. Ahora uno, si no entiende muy bien qué es la palabra persuadir, puede decir, no, pero no, quien convence es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero persuadir y convencer son dos cosas diferentes, son distintas. Cuando uno piensa en convencer a una persona, ¿qué tiene en mente? ¿No? Yo tengo un pensamiento, la otra persona tiene este otro pensamiento, yo creo que estoy en lo correcto y creo que el otro está en lo equivocado, entonces yo voy a darle en la cabeza, ¿no? Hasta que él se convenza y entonces diga, tú tienes la razón. Esto es convencer, ¿no? Esto es lo que tenemos por entendimiento de convencer. Tú tienes unos pensamientos, la otra persona tiene los suyos, y entonces tú quieres convencer de que la otra está equivocada y que piense como tú piensas. Entonces, si la persona no piensa como tú, te sientes frustrado porque querías convencer. Pero Dios no nos llamó a convencer. Puedes buscar en toda la Biblia que no hay el lugar donde Dios te dice que tú tienes que convencer a alguien. Pero sí dijo que tenemos que anunciar un mensaje. Y nos dice que este mensaje necesitamos la intención de persuadir a las personas. No es simplemente, bueno, es un mensaje. Porque cuando lo hacemos sin la intención de persuadir, lo hacemos sin dar el valor al mensaje que estamos anunciando. Porque lo que estamos hablando es, la persona tiene su destino la muerte, la destrucción. Y si no recibe este mensaje, no puede ver a Cristo. Entonces estamos hablando de la vida y la muerte. Si entiendes el poder del mensaje que estás hablando, entonces harás un esfuerzo para que la persona tenga herramientas para poder ver lo que tú estás viendo. Esto es persuadir. Convencer es la función del Espíritu Santo de Dios, no la nuestra. Él convence a las personas, ¿no? Ahora, nosotros, cuando predicamos el mensaje con la intención de persuadir, ¿qué estamos haciendo? Estamos proveyendo a la otra persona herramientas o argumentos o razonamientos, ¿no?, necesarios para que ella pueda ver la verdad. Entonces, de manera inteligente, con la inteligencia que Dios nos dio, usamos de sabiduría para que la persona sea expuesta a la verdad. Ahora, una cuestión que quiero dar énfasis es hablar que la verdad sea dicha de tal manera que la mentira no se quede como si fuese la verdad.
que la verdad sea dicha de manera que la mentira no pase como si fuese la verdad. Porque esto es lo que pasa cuando nosotros como hijos de Dios nos callamos. Pasó con Adán y Eva, ¿os acordáis? Eva estaba allí, en el Edén. Seguramente Adán había puesto su hamaca, estaba ahí tumbado, ¿no? Entonces vino la serpiente, habló con Eva, le mintió y pasó como si fuese la verdad, porque Adán vivió, se cayó. Él podría haberse levantado y dicho, esto no fue lo que dijo Dios. Recuerda que Dios dijo que nos moriríamos y este está diciendo que no os vais a morir, vais a quedar como Dios. Pero no. Entonces se quedó como si fuese la verdad, porque fue lo último dicho. Proverbios 18:17 dice, el primero que habla siempre parece tener la razón, hasta que llega alguien y lo cuestiona. Entonces, en este mundo hay muchas voces que están por ahí, hay muchas voces que se están levantando. ¿Quién les va a cuestionar sino la iglesia de Cristo? Sino nosotros que llevamos el mensaje de reconciliación. Y aquí quiero abrir un paréntesis primero meditemos que Dios nos enseña a amar a todos, ¿verdad? A amar a todos tal como Él nos amó. Entonces, si el amor de Dios por nosotros no tuvo en cuenta la maldad, nuestra maldad, sino Él nos aceptó a pesar de nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿esto significa que seguiremos exactamente iguales? Dios me amó, me acepta como soy, entonces voy a seguir siendo igual. No, su amor es tan poderoso y tan perfecto que Él nos transforma y Él nos va cambiando. Esto no significa que Dios está de acuerdo cómo llevamos nuestra vida, sino que Él empieza a transformarnos para que podamos aprender cómo es vivir como un hijo de Dios. Ahora, la sociedad que vivimos cada día más dice que todo es relativo, ¿no? Que lo importante es lo que uno quiere, lo que uno siente para ser feliz, y no importa lo que los demás digan. Y esto incluye, no importa lo que Dios diga. Esta semana estaba llegando al ensayo del gospel y había un grupo allí bailando y cantando. Y estaban cantando, no me importa lo que digan. ¿A quién le importa lo que yo haga? Una canción muy conocida, ¿verdad? ¿A quién le importa? ¿No? Pero a Dios le importa. Y aquí estamos jugando con nuestra vida, nuestra eternidad. Entonces este es el mensaje que trae el mundo. Da igual los demás. Tú sé feliz y haz lo que te haga feliz, ¿no? Todo es relativo. Entonces, que les conteste el hombre que pensaba que era un pájaro y saltó de un puente y se murió, ¿no? Que diga que todo es relativo. Entonces, en las últimas décadas, y esto es muy serio, ¿no? Hay países que están aprobando leyes que hace 50 años parecerían impensables. Si alguien comentase algo, diría, estás loco de pensar que esto puede ser aprobado. Pues sí, lo están haciendo. Con mucha estrategia e inteligencia el mundo está usando. Unos pocos están usando este esquema para llevar a la sociedad a aceptar lo inaceptable. Y poco a poco están derribando el muro de principios que Dios había creado para la humanidad. Lo están derribando. Están rechazando los principios de Dios que Dios creó para sus hijos. Ahora, yo quiero hoy traer luz para ti, para mí, que podamos tener luz, sabiendo que tenemos un mensaje de reconciliación, de saber cómo está el mundo, para que tengas luz de qué es la estrategia del enemigo, para que puedas ser más eficaz en tu tarea, en tu encargo delante de Dios, de compartir el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es la estrategia que ellos usan? Primero, algo que es pervertido
ellos tienen una estrategia para cambiar y para hacer con que la humanidad vea esto como una enfermedad. Entonces, algo perverso, lo cambian, bueno, esto en realidad es una enfermedad. Segundo, ¿qué hacen? Bueno, esto da un nombre de patología, ¿no? Que pone nombres complicados para que nos quedemos un poco mareados, ¿no? Entonces dicen, lo que era perversión pone una patología. De esta patología, de esta enfermedad, lo cambian que, bueno, no es que están enfermas, es que es una preferencia, es una elección, la persona eligió, ¿no? Y luego, de allí ya dice que es un derecho. Es un derecho que sea así. Entonces, ¿cómo llevan a cabo esta estrategia? Sí, esto se llama la ventana de Overton. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver paso a paso cómo funciona. Pero la realidad es que ellos van caminando, haciendo con que la sociedad poco a poco acepte, y muchas iglesias están entrando allí y aceptando también, que acepte lo inaceptable, hasta llegar a ser algo legal delante del gobierno, y no solo esto, sino que se prohíbe que alguien diga lo contrario. Y para entender bien, vamos a tomar un ejemplo, un tiempo, ¿no? Para mirar esto, ¿no? Algo que sería inaceptable hoy día, por ejemplo. ¿Qué sería inaceptable? El canibalismo, por ejemplo, ¿no? Pensar que una persona puede comer carne humana. Esto es inaceptable, es perverso. Ahora vamos a ver cómo ellos trabajarían, cómo están haciendo, ¿no? Primero, de impensable a pensar que es una cosa muy radical. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, ¿qué ellos harían? Empezarían a poner temas de científicos, diciendo, mira, que unos científicos están estudiando el tema de las personas que en la vida tuvieron que comer carne humana, y empiezan a hablar. Y entonces en todos los medios empieza a hablar de esto, de aquello, y la gente va escuchando y la gente empieza a hablar de este tema. Entonces ya deja de ser un tema que la gente desconoce para ser un tema que la gente dice, ¡ah, madre mía!, ¿no? La gente dice, ¡qué horror!, pero están hablando de ello. Ya no es un tema tabú, ya están hablando. Y día a día, los medios empiezan a hablar de algunos beneficios que estas personas tuvieron después de haber comido la carne humana. Y es así como lo hacen. Y aquí ya todos están hablando de ello, incluso están viendo que las personas tuvieron algunos beneficios cuando lo hicieron. ¿Veis que esta estrategia que se llama la ventana de Overton ya empezó a funcionar? Aquí entra el paso 2. Fue transformado, ¿no?, de impensable a algo radical, pero ahora la estrategia es de que sea algo radical, que solo hicieron algunos, para ser algo que sea aceptable. ¿Cómo lo harían? Bueno, como todos tienen ya un concepto muy claro del canibalismo, entonces la gente aún se asusta con ello, ellos cambiarían el nombre. Entonces ya no se llamaría canibalismo, sino que antropofilia. Hay personas que viven, ¿no?, la cuestión de antropofilia en su vida. Suena bonito, ¿no? Porque es una palabra rara, una palabra así que parece inteligente, ¿no? Y entonces en este punto ellos giran la tortilla. Ya empiezan a hacer con que sea algo aceptable porque dieron un nombre que es más fácil de tragarse. Y ya no se trata de comer la carne de otras personas, sino se trata de un gusto personal. El punto 3 sería, el paso 3, ¿no?, de esta ventana, es hacer algo que es aceptable, algo que parece sensato. Entonces, en este paso ellos enseñan que hay situaciones que la única salida en la vida es hacer esto. Entonces, incluso ellos pudieron usar una película, ¿no?, que fue hecha, no sé si ahora muy bien si es una película o una serie que hicieron una película, ¿no?, que hicieron a principios de la cuarentena, ¿no?, que era como unos presos que fueron abandonados en un edificio y la solución que ellos tenían para salirse de allí era comerse la carne de los otros.
podrían poner esto. ¿Qué más podrían usar? ¿Cómo se dice? Unos deportistas, ¿no? Que tuvieron un accidente de avión y uruguayos, ¿no? Y que estuvieron allí en los Andes y estuvieron allí, y para supervivir, ¿qué hicieron? Comieron la carne de los que se habían muerto. Fíjate entonces que ellos usaran todos los ejemplos posibles en el mundo para intentar convencer y traer un mensaje de que hay momentos en la vida que, bueno, otro no tiene otra solución, acaba siendo una necesidad. ¿Veis cómo el mensaje va entrando de manera que uno puede ir aceptando? Y luego así como que tú llegues a pensar, quizá si yo estuviera en la misma situación, haría lo mismo para sobrevivir. Qué fuerte, ¿no? El paso 4 de esta ventana es de lo sensato a hacer una cosa popular, que sea popular. Entonces, en este punto, ya estarían en todos los medios de comunicación, redes sociales, películas, canciones, todos cantando de ello, hablando de ello, como si fuese una cosa no solo sensata, que bueno, algunos podrían llegar a hacer, sino que popular, ¿no? Y aquí ellos nos dirían el siguiente mensaje: la gente que practica la antropofilia son víctimas. Hay gente que los rechaza, les ven con malos ojos, pero ellos no tienen la culpa. La naturaleza les hizo así. Y así llega al final de este proceso, que es transformar lo que está popular en lo político, que es cuando se transforma esto en leyes, de que les da derecho a la persona no solo a hacer, sino que impide que los demás hablen algo en contra. ¿Te has dado cuenta del proceso, cómo funciona? Incluso a veces hablo con personas que dicen, uy, incluso da miedo de ver la estrategia, cómo van haciendo, y van haciendo lo suyo. Y la gente lo va tragando, y nosotros incluso a veces podemos acabar tragando cosas así. Es claro que para hacer funcionar esta estrategia fueron años y años que se llevan para llevar a cabo esto. Yo conocí, cuando era adolescente, participaba de un grupo que hacía obras de teatro en la iglesia, y la pastora que nos dirigía allí con su esposo, ella ya está con el Señor, porque hace unos 10 años tuvo cáncer y falleció. Ella me dijo algo, y esto cuando yo era adolescente, hace unos años, ¿no? Ella me dijo, en una reunión, nos dijo a nosotros llorando, hace creo que unos 35 años, sí, por ahí 30 años. Ella dijo llorando, esta noche soñé que estaba en el cielo, y yo vi tantos niños, y ella lloraba, y decía, yo vi tantos niños, y yo dije, Dios, ¿por qué lloro si estoy en el cielo y veo tantos niños? Y Dios le dijo, estás llorando porque te he permitido sentir la tristeza de mi corazón por la cantidad de abortos que se van a hacer, porque todos estos son frutos de aborto. Yo no sé qué tanto es cierto, qué tanto es Dios hablando con ella sobre si los niños que son abortados van al cielo. Esto habría que discutir teológicamente, y hay diferentes posturas sobre ello, pero una cosa es cierta: Dios le puso en el corazón algo que estaba empezando, una llamita, en Estados Unidos o en otros países que no me acuerdo, y allí ella sintió el dolor del corazón de Dios, diciendo, la gente no se da cuenta de lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué yo abrí este paréntesis? Yo creo que es necesario, ¿no?, que entendamos que se están aprobando leyes, y cada vez más leyes, que incluso, que hieren los principios de Dios, quieren romper el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y yo sé que algunos pueden pensar que estoy exagerando un poquito, ¿no?
Pero solo te pido, busca la información y abre tus ojos. Hay países que actualmente están haciendo intentando aprobar leyes donde adultos pueden casarse con niños pequeños. Y el argumento que ellos están usando es el mismo argumento que acabas de escuchar. Su premisa es todo lo que la persona necesita para ser feliz. Ella nació así. El 15 de junio de 2020, ya hace 3 años, fue publicada una noticia de alerta a los padres diciendo: MAP, el perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en el mundo. ¿Te has fijado que ya no dice los pedófilos están haciendo un movimiento? Dice MAP. Cambiaron su nombre para que parezca más bonito, más intrigante. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no sé, pero están haciendo un movimiento porque son gente que quiere ser feliz. Entonces, con esto cierro este paréntesis. Y tú te puedes estar preguntando, ¿no? ¿Por qué abriste un paréntesis tan grande, pastor, para hablar de esto, ¿no? Porque como somos portadores de la verdad, necesitamos entender el valor del mensaje que tenemos entre manos. Porque el enemigo usa estrategias para confundir a la gente, para engañar a la gente, pero nosotros tenemos el mensaje más poderoso que hay en el mundo. El mensaje que trae vida, el mensaje que cambia la condición de la persona de muerte a vida. Todo lo demás que hay en el mundo va a engañar a la persona, va a destruir su vida. ¿Cuántos testimonios estoy escuchando últimamente de gente que se tragó todo lo que les dijeron y están con su cuerpo dañado, están con su alma dañada y ya no hay vuelta atrás? Porque se creyeron todo este cuento. Y nosotros tenemos el mensaje de vida, tenemos el mensaje de salvación, y a veces tratamos el mensaje que tenemos como si fuese una cosa fea, no sé, porque la gente nos rechaza, nosotros rechazamos el mensaje y no nos damos cuenta que menospreciamos el mensaje que Dios nos dio. Y nos olvidamos que este mensaje tiene el poder de hacer con que esta persona que está caminando hacia el infierno pueda llegar a tener comunión con Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Es muy importante que no nos callemos ante la mentira y la injusticia. Porque cuando lo hacemos estamos despreciando o menospreciando o no estamos dando el valor a las personas, porque van a sufrir con ello. Y cuando no lo hacemos, vemos que el amor de Dios necesita ser perfeccionado en nosotros. Porque como estamos viendo, ¿no?, en el estudio que estamos haciendo, una de las cosas que nuestro corazón busca con toda fuerza es ser aceptado por los demás. Una de las cosas que nuestro corazón busca con toda su fuerza es sentirnos que la gente nos aprecia, nos ve en alta estima. Y muchas veces, cuando prediquemos el Evangelio, cuando compartamos el Evangelio, todo lo que vamos a tener es lo contrario. No vamos a ser aceptados, vamos a ser rechazados. La gente no va a querer hablar con nosotros. Muchos nos van a dejar aislados. Entonces, solo el perfecto amor de Dios en nuestro corazón puede hacernos salir de nuestra zona de confort, esta zona que busca que la gente me aprecie, que la gente me ame, que la gente me tenga a mí en alta estima. Puede hacernos romper esto y adentrar en el mar de la incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que la gente va a hacer si yo digo la verdad. ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué me van a decir? Porque entonces vamos a caminar por amor.
Si yo amo más a Dios que a mí mismo, Él me va a enseñar a amar al otro más que a mí mismo. Y Cristo nos dijo no solo que debemos aprender a amar a los demás como nosotros mismos, sino que también amar a los demás como Cristo nos amó. Entonces, en primer lugar, si no tenemos la conciencia del poder del mensaje que transmitimos, no lo vamos a transmitir para persuadir. Vamos a simplemente decir, bueno, no, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia el domingo. No decir así como si no fuese nada, ¿no? Igual tú vas a un club, yo voy a la iglesia. Y si no entendemos que el mensaje que estamos transmitiendo es vida, no vamos a poder romper esta barrera en nuestro corazón, porque vamos a preferir la vida que nos da la aceptación de los demás. Y esta en realidad es una falsa vida, ¿verdad? Porque hoy las personas te pueden aceptar, pero mañana ya cambia toda la situación y ya no te aceptará más. Entonces, ¿qué haremos? Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y vemos cómo Él nos acepta en Cristo, lo que hablábamos esta mañana, ¿cómo puede un Dios santo aceptar a alguien que es tan pecador como yo? Y vimos que la única manera es porque Cristo recibió toda la ira que estaba destinada a mí, Cristo la recibió. Entonces, porque Él recibió, porque Él pagó, Él me limpió y hace con que yo sea aceptable delante de Dios. Aleluya. Entonces, al ser aceptado por Dios, al entender que somos aceptados por Dios, esto debe ser que se conectó algo y cayó la luz. Pero seguimos. Está todo bien. Cuando nosotros recibimos esta revelación de que somos aceptados por Dios, ya no nos importa si la gente nos rechaza o no. Solo miremos la vida de los discípulos. Cómo los discípulos pudieron entregar su vida a llegar al punto de morir crucificados. Es demasiado para simplemente transmitir un mensaje que no es una idea. No es un mensaje que es una idea, no, es la misma verdad que estamos compartiendo. La verdad que tiene poder para rescatar a una persona de la muerte y llevarla a la vida. Cuando entendemos esto y nuestro amor por Dios es tan grande porque vemos el amor que Él tiene por nosotros, rompemos esta barrera de me da igual si los demás me acepten o no, porque Dios me acepta. Yo soy aceptado en el amado. Yo soy aceptado por Dios en Cristo. Entonces, esto es lo que de verdad me importa. Ahora, decirlo es fácil, pero esta es una lucha constante en nuestro corazón, como estamos viendo en el estudio. Es una lucha constante en nuestro corazón, porque estamos constantemente lidiando con esto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿puedes ver en este versículo lo que dice? Que necesitamos, ¿qué? ¿Cuál es nuestro deber? Transformar, renovar nuestro entendimiento. Entonces, uno puede preguntar, ¿cómo puedo renovar mi entendimiento? Una de las maneras que encontramos, está en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo te pregunto, ¿dónde podemos encontrar lo que es verdadero? ¿Dónde podemos encontrar lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a guardar nuestros pensamientos en todas esas cosas?
guardando nuestros pensamientos en la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, escuchando qué es lo que Dios dice que es la verdad. Porque Él sí sabe lo que es la verdad. Y dice, en esto pensad. Entonces, en otras palabras, está diciendo, en esto pensad, pensar en las Escrituras, pensar en el mensaje que yo os he entregado. Dios nos está hablando. Ahora, es una sugerencia de Dios. Él dice, bueno, si algún día queréis, podéis pensar en esto. No, Él dijo, en esto pensad. Entonces, ¿cuánto gastas, inviertes en tu tiempo para conocer la palabra de Dios? Porque en esto, la palabra dice que tienes que pensar. Gastar tus días y pensar, mira cómo es el amor de Dios, mira cómo Dios hace conmigo, la fidelidad de Dios. Y pensar y trabajar en esto. Porque es tu responsabilidad delante de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces dudas de tus pensamientos? Eso es algo que no solemos hacer. Tenemos la tendencia a escuchar y a quedar con lo que pensamos. No dudamos de nuestros pensamientos, no cuestionamos nuestros pensamientos. Y lo peor de todo, no contrastamos nuestro pensamiento con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Para renovar nuestro entendimiento, necesitamos contrastar con la palabra de Dios. Porque si no, nos vamos tomando el molde que el mundo pone, automáticamente. Porque queremos ser aceptados, queremos sentirnos siendo parte de. Y cuando no lo hacemos, vamos aceptando todo lo que el mundo dice, hasta el punto que dudamos incluso de la verdad. Y llegamos a creer en la mentira. ¿Cuántos están haciendo esto hoy en día? Debemos contrastar todo con la palabra de Dios. Porque somos agentes de la reconciliación. ¿Cómo puedes llevar un mensaje de reconciliación si no contrastas las cosas con la palabra de Dios? ¿De qué reconciliación vamos a hablar con las personas? Necesitamos mantener nuestros pensamientos entonces firmes y guardados en la palabra, para que nuestras palabras sean cargadas de la verdad. Es que no es estar discutiendo opiniones. No, porque yo pienso que es así, no, yo pienso que es así. No es lo que yo pienso, deje de pensar. Es que es lo que Dios dijo en su palabra. Esa es la verdad. Y en esto necesitamos aferrarnos. Y el cuarto punto, y con esto terminamos. El mensaje del Evangelio tiene poder. Segunda de Corintios 10, 4-6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El mensaje de la reconciliación es el mensaje de Cristo. Es parte de estas armas espirituales que tenemos. La verdad es un arma, hermanos. ¿Os acordáis cuando Dios nos da la apariencia, ¿no? El entendimiento de la imagen de una armadura espiritual? ¿Qué es lo que es la espada? La palabra. Cuando llevas el mensaje de reconciliación, necesitas entender que este mensaje que llevas tiene poder para destruir fortalezas y derribar argumentos, porque es la verdad. Contra la verdad, aunque la gente quiera inventar argumentos, pero no hay argumentos contra la verdad. Uno puede no aceptar la verdad y decir que cree que no es así, pero se queda sin argumentos, porque la verdad es lo que es, ¿no? Es lo mismo que el ejemplo que yo os di, ¿no? Sí. Uno dice que todo es relativo, ¿no? Que lo que importa es lo que uno piensa. Entonces, bueno, que nos conteste la persona que se creó un pájaro y saltó de un puente, ¿no? Y se murió. Entonces, todo es relativo. Es que queda evidente que no.
Ahora, la gente en general está perdida, la sociedad está perdida porque tienen un referente que es movible. No tiene un patrón para seguir. ¿Qué patrón sigue mi vida? Ah, bueno, ahora voy por el más famoso que está ahí, ¿no? Está dictando así, si el más famoso pinta el pelo de azul, yo también lo pinto, ¿no? Si él se pone un pendiente, yo también lo pongo, ¿no? Porque no tenemos, la persona sin Dios no tiene un referente, no tiene un fundamento en su vida, entonces va haciendo lo que cree que mejor se puede hacer, ¿no? Navegan en la vida sin rumbo. Ahora, el mensaje de reconciliación que tú tienes es poder para quitar a la persona de esta condición de ser como una paja que es llevada al viento, para que ella esté fundamentada en la roca que es Cristo, en un lugar firme, donde su corazón puede de verdad encontrar la paz. Y para terminar, quería meditar con vosotros en este mensaje del Evangelio, porque el mensaje de la reconciliación, ser agentes de reconciliación, es transmitir básicamente el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Si yo te pido en 4 palabras que me digas, me expliques el Evangelio, ¿sabías explicar en 4 palabras? O en 4 frases, ¿no? Para facilitar un poco. 4 palabras. El mensaje del Evangelio es, en primer lugar, entender de que hay un Dios que es santo. Es el creador de todo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo tú puedes pensar en esto de que existe Dios? Entonces yo te digo, vale. Entonces, si yo te enseño un cuadro pintado con una pintura que tú dices, wow, ¿cómo la persona pintó esto? Yo te pregunto, inmediatamente piensas que la persona que pintó es espectacular, ¿no? Que sabe hacer bien un cuadro. Tú no piensas, ay, mira, ostras, se cayó un montón de tinta sobre una tela y ahora ha salido un cuadro que es espectacular. Tú no piensas esto, ¿sí o no? Tú piensas que un pintor lo hizo de manera espectacular. Si alguien te da un libro, todo, ¿no?, bien ordenado, con las figuras y todo, tú no piensas que alguien tiró un montón de papel al aire con tinta y de repente se cayó en el suelo como un libro hecho. Tú piensas, oh, una persona que estudió, planificó, puso todo esto, ¿no?, en el ordenador y luego lo imprimió. Ahora, ¿por qué vemos toda la creación? ¿Por qué vemos la perfección del cuerpo humano? ¿Por qué vemos la perfección de todo lo que existe? Y decimos, bueno, esto nació así, ¡puf!, y apareció. Entonces, en primer lugar, el mensaje del Evangelio es entender de que hay un creador. Y este creador que te creó y me creó a mí, Él es santo. Y aquí ahora tenemos un gran problema. Porque Él es santo y nosotros no. Nosotros somos pecadores. La Biblia dice que no hay un justo siquiera. No hay uno solo que hizo lo bueno. Y claro, alguien puede decir, pero yo soy buena gente, ¿no? Yo soy buena gente, yo intento así no dañar a la gente, yo intento no hacer lo malo. Pero vale, entonces permíteme llegar a una conclusión contigo aquí. ¿Conoces a los 10 mandamientos? Yo creo que debes conocer, ¿no? Por lo menos el mandamiento de no matarás. Entonces uno dice, no, pero yo no he matado a nadie. Ah, vale, pero Cristo dijo que si tú miras a una persona con odio en tu corazón, eres comparado a un asesino. Porque Dios es santo. Y cuando muchas veces odiamos, lo que anhelamos es que se muera. Para mí es mejor que... ¿no? Es que no es un problema, es que comparamos si somos buenos o no por las cosas que pensamos que son malas o no. Pero ¿quién determina las cosas que son malas o no? Este es Dios. Y entonces Él dijo que si tú miras a tu hermano y odias a él en tu corazón, Él es comparado a un asesino delante de Él. Entonces vamos a otro ejemplo, ¿no? La palabra dice para no codiciar lo que es del otro. ¿Alguna vez ya miraste a una persona codiciando? ¿No? Sea con
una codicia sexual? ¿O alguna vez ya cogiste algo que no es tuyo? Hombre, ha sido un boli de mi jefe, ¿no? Allí mi compañero en el instituto algo dejó caer en el boli en el suelo, y yo, bueno, dice que no, y nada, y cogí, pero no era tuyo. ¿Esto sabe lo que Dios llama? Robar. Entonces, ¿quién nunca ha robado nada aquí? Entonces, ¿veis que delante de Dios, cómo Dios te compararía si tuvieses que estar delante de Él ahora? Te diría, mira, ya comprobado, eres un asesino y un ladrón. Ahora, algún día ya tuviste la oportunidad de decir la verdad, pero elegiste decir la mentira. Ay, no, una mentirilla, ¿no? Pero ¿era mentira o era verdad? Mentira. Entonces, ¿qué nombre se da a una persona que miente? Mentiroso. Entonces, estarás delante de este Dios que es santo. ¿Y cuál es el panorama? Bueno, Dios dirá, mira, eres un asesino, un ladrón, un mentiroso. Estaremos mal parados, ¿no? Delante de este Dios santo. Ahora, ¿por qué el Evangelio se llama buenas noticias? Porque hasta ahora solo vemos malas noticias, ¿no? Vemos un Dios santo y nosotros no llegamos allí. Las buenas noticias es que Dios sabía que nosotros no teníamos capacidad de hacer lo bueno. Entonces Él envió a Cristo para pagar el precio de nuestros pecados. Que es lo que comentábamos hoy, ¿no? En el estudio. ¿Cómo puede un Dios santo aceptar a alguien que sea pecador como yo? El ejemplo que más me gusta usar es que estás en un tribunal delante del juez, has cometido, tu culpa es, no cumpliste los 10 mandamientos, ¿no? Robaste, no honraste a tus padres, ¿no? Eres un asesino. Entonces está comprobado que hiciste lo malo delante de Dios. El juez está allí para dar la condena, decir, culpable a la muerte. Y entonces entra el hijo del juez y dice, papá, yo pago su deuda. Llévame a mí preso. Y fue lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque necesitaba que se hiciese justicia. Entonces tú que estás allí en el tribunal, ves que el hijo del juez se entrega para pagar, entonces los guardias le cogen y le llevan preso. Pero el que cometió los pecados fuiste tú, pero él se entregó en tu lugar y va preso. ¿Y tú cómo te quedas? Libre. Y te vas libre. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Él pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser libres de nuestros pecados. Y así, siendo libres, podemos tener comunión con Dios, que es santo. Ahora, ¿qué queda entonces? Dios espera de ti y de mí una respuesta. Que digamos, ahora lo veo. Ahora veo que tú eres santo, Dios. Ahora veo que yo soy pecador y ahora veo que Cristo murió en mi lugar. Entonces, Señor, ayúdame a vivir para ti. Recíbeme como tu hijo. Este es el mensaje de la reconciliación. Este es el mensaje del Evangelio. Si estás aquí en esta mañana y Dios habló a tu corazón, si estás aquí en esta mañana y nunca has oído esto en tu vida y te das cuenta de que eres pecador, eres pecadora, y dices, Dios, yo no entiendo muy bien esto, pero hoy siento que entiendo algo distinto y quiero entregar mi vida a ti. Lo único que tienes que hacer es decir, Dios, yo entrego mi vida a ti. Enséñame a vivir para ti. Es responder a este llamado que Dios está haciendo en tu corazón. Cierra tus ojos. Vamos a orar.
Padre, como hijos ponemos nuestra vida delante de tu presencia en esta mañana. Y en primer lugar te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces menospreciamos el mensaje que tenemos, el mensaje del Evangelio. Menospreciamos porque tenemos miedo de que la gente nos rechace. O, en otras palabras, apreciamos el hecho de que la gente nos tenga en alta estima y no queremos perder esto, Dios. Entonces estamos amando más a nosotros mismos que a las personas. Como hijos pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Perdónanos, Señor, por las veces que no dimos el valor en el poder del Evangelio. Por las veces que nos olvidamos que es un mensaje que trae vida y salvación. Y lo tenemos como si fuese, bueno, es algo que yo lo pienso, yo creo. Y nos olvidamos que es la verdad. Y que la verdad libera. Y que cuando proclamamos y cuando hablamos la verdad, entonces también dejamos claro cuál es la mentira. Como hijos pedimos, Señor, perdónanos, enséñanos a ser responsables y fieles. Enséñanos a ser responsables y fieles en el encargo que nos hiciste como hijos de ser reconciliadores. No somos nosotros que vamos a posibilitar que la persona esté contigo. Nosotros simplemente vamos a proclamar el mensaje de salvación. Y es Cristo el que reconcilia las personas contigo, Padre. Pero tú, en tu infinita sabiduría, nos quieres usar para ser estos agentes que vamos a llevar el mensaje del Evangelio que produce la reconciliación. Pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes y cada día más conscientes del poder que hay en este mensaje que estamos declarando. Porque las personas que no entregaron su vida a Cristo, su destino es el infierno, es la muerte eterna. Pero en Cristo Jesús ellas encontrarán salvación. Y este es el mensaje de reconciliación que tenemos, Señor. Pedimos, danos amor. Perdónanos porque nos amamos más a nosotros mismos, Señor. Amamos más a nuestra comodidad, a nuestra silla, nuestro sillón en casa, a nuestro horario de el telediario. Amamos más a nuestro tiempo de tranquilidad. Amamos más a nosotros mismos que a ti, Señor. Y pedimos como hijos, ayúdanos en esta debilidad. Enséñanos, Señor, a ser fieles reconciliadores, a ser fieles en este ministerio que nos has encargado, Señor. Porque esto es lo más importante. Todo lo demás, Señor, son medios y son cosas que están allí, pero ninguna de ellas importa si el otro no está. ¿De qué nos sirve cantar si nuestro corazón no está en ti, Señor? ¿De qué nos sirve hablar si nuestro corazón no está de verdad en ti? Por eso, ayúdanos en nuestra más grande debilidad, Señor, que es la lucha de vivir por nosotros mismos y de vivir por Cristo. Enséñanos, Señor, a vivir por ti, a amarte sobre todas las cosas. Miramos las vidas de los discípulos, Señor, y vemos que ellos pudieron amarte de verdad, de todo su corazón.
Queremos, Señor, también aprender. Queremos también aprender a amarte de todo nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Padre. En nombre de Jesucristo te pedimos.